Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ole Televisión. Como bien sabes, en nuestra página web, en otraleyelectoral.es, uno de los puntos que queremos incluir en una nueva ley electoral en España es precisamente el talento en la política. Consideramos, en todos los que formamos parte de esta campaña, que en los últimos años el talento ha descendido muchísimo en nuestra clase política y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy con nuestros invitados de lujo. Pero como siempre, antes de comenzar, os ponemos este vídeo introductorio. Asistimos desde hace tiempo a una progresiva falta de talento en la clase política occidental y muy especialmente en la propia clase política española. Recordamos con nostalgia la excelencia de los parlamentos del siglo XIX, donde se daba cita lo más granado de la intelectualidad de esa esfera pública y que Habermas llamó opinión pública. Por poner tan solo unos ejemplos, nos vienen a la mente los debates entre Benjamin Disraeli y William Gladstone, que traspasaban las noches londinenses, o la confrontación dialéctica por la ley electoral entre Walter Bagehot y John Stuart Mill, los dos miembros del Partido Liberal. Y sin salir de nuestra geografía política, ¿quién no añora la calidad de los Castellar, Olózaga, Salmerón, Pi Margall, Cánovas, Sagasta, Canalejas, Maura, Azaña, Ortega y Gasset y, por supuesto, la de Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken? Son solo unos pocos nombres rutilantes dentro de toda una galaxia de estrellas, para ninguno de los cuales importaba su procedencia social. Llegaba al Parlamento sin una nutrida obra escrita y con credenciales extraordinarios de activismo político y social. Su función la venían preparando vocacionalmente desde la infancia. Incluso, comparativamente hablando, nuestra transición estuvo formada por personas cuya entidad intelectual era desbordantemente superior a la media actual. Hoy es casi imposible encontrar a personas de la talla de los anteriores. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué le pasa a nuestra clase dirigente? ¿Es esta un fiel reflejo de nuestra sociedad? Es decir, ¿es el sino de los tiempos? ¿O acaso es peor? Es decir, ¿se concita en ella lo peor de nosotros mismos? ¿Viene la calidad de la clase política determinada por el régimen político en el que vivimos? Y lo más importante, ¿existe alguna solución al respecto? Pues para tratar este asunto tenemos hoy tres invitados de lujo. Empezamos saludando a Lidia Falcón O'Neill. Es política y escritora española, licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, es doctora en Filosofía y se ha destacado por su defensa del feminismo en España, especialmente durante la transición. Lidia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Ole Televisión. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, yo estoy encantada de que me hayáis hecho el honor de invitarme y querría añadir a esa lista de méritos que has recitado que soy la presidenta del Partido Feminista de España, porque convertimos el colectivo feminista de la transición que has mencionado en partido político hace ya unos años. Pues hay que dar esa puntualización, Lidia. También saludamos a Guillermo Cortázar, también es la primera vez que está con nosotros, es historiador, ensayista y articulista. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ole Televisión. Muchas gracias por la invitación y es una buena oportunidad para debatir sobre un tema muy importante. Y saludamos ya a nuestro veterano Lorenzo Abadía. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le conocen ustedes, es empresario, analista político, ensayista y fundador de Otra Ley Electoral. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos y en especial a Lidia y a Guillermo. Pues si os parece bien, empezamos con este debate apasionante. Lidia, nosotros partimos de la premisa de que consideramos que el talento en la clase política española ha bajado muchísimo en los últimos tiempos. No sé si consideras que esto es realmente así y si lo consideras, ¿qué crees que ha podido pasar? Bueno, es evidente. Yo creo que los hechos lo demuestran, ¿no? Los hechos y las actuaciones de los políticos que tenemos. Pero eso estaba pensado, estaba organizado y estaba pactado desde la transición. Yo querría recordaros que los personajes que montaron este sistema, el de ahora, con esta ley electoral que tanto os molesta,
pues eran los dirigentes de los que habéis hecho algunos elogios, de los partidos fundamentales que todavía subsistían después de la dictadura y de los que se estaban montando. Y cuando pactan esta ley electoral, que por supuesto discrimina a las clases trabajadoras, discrimina a las regiones más pobladas, que suelen ser industriales y además que han desarrollado pues ideas modernas y se inclinan hacia la izquierda. Y por tanto lo que pretenden es tener a una clase conservadora, atrasada, reaccionaria, pegada a las tradiciones, para que no llegue el peligro, bueno, en aquel momento evidente, dicho de una manera evidente, y ahora vuelven en la campaña electoral de Madrid, el peligro del comunismo. Entonces, ¿el comunismo dónde florecía? Pues florecía en las universidades, florecía en los intelectuales, se extendía por las clases trabajadoras y, por lo tanto, había que eliminarlas en la medida de lo posible. No se atrevieron a matarnos a todos, a muchos sí, pero no a todos, y los que quedamos pues teníamos que quedar arrinconados mientras se hacían cargo del poder político la gente más mediocre, más atrasada, más temerosa de cualquier cambio de cualquier tipo, tanto científico como cultural. Y esto es lo que ha pasado. Yo he hecho un resumen muy rápido porque espero tener tiempo para seguir hablando con vosotros, pero me gustaría saber qué opináis de lo que acabo de decir. Pues ya que Lidia lanza la pelota, Guillermo, te la lanzamos ahora a ti. ¿Por qué crees que la clase política española a día de hoy tiene mucho menos talento que esas figuras que hemos nombrado en el vídeo introductorio? Bueno, yo comparto el hecho de que creo que la calidad en la formación, la preparación, la experiencia de la clase política actual es muy inferior a la de los años 70 y 80, incluso los 90 y me apuraría a decir el principio del 2000, ¿no? Que básicamente yo creo que la decadencia se empieza a advertir muy claramente al final de los 90. Yo creo que no fue un plan anticomunista, fue un plan, digamos, de miedo del conjunto de la clase política a la democracia, no así a la libertad. La libertad en la Constitución está muy marcada, muy en fin, legislada de una manera que es intocable. Ahora hemos tenido la experiencia dramática de 6 meses de estado de alarma que yo creo que es inconstitucional, pero que además eso no estaba previsto en el año 77-78. Y lo que nos dieron fue una situación de libertades, sobre todo los que conocimos la dictadura, envidiable y positiva, y a mí al menos me entusiasmó del año 75 al año 78. Pero sin embargo en la democracia hubo 2 elementos organizativos que fueron muy negativos, no en relación al comunismo, sino al conjunto de la sociedad española, que fueron, en primer lugar, una ley de partidos que permite que los dirigentes de los partidos se escleroticen y generen una situación no democrática interna, que salvo que pierdan elecciones de una manera clara y rotunda, el conjunto del aparato no se plantea remover la cúpula dirigente. Esa ley de partidos es una ley que permite que se hagan congresos cada 4, cada 5 años, que estén manipulados desde la cúpula, que estén financiados por los contribuyentes de una manera sistemática y si uno compara con las leyes de partidos en el resto de Europa, vemos en el Reino Unido una convención anual en la que, como las sociedades anónimas, el presidente del partido, el líder del partido, da cuenta de las cuentas económicas, del resultado de su gestión y tiene que ser reelegido cada año. Aquí, cada 4 o 5 años, el responsable del partido político se monta su congreso y si no tiene una contestación por haber perdido claramente de una manera terminante o durante 2 o 3 elecciones, no hay quien lo remueva. Y luego el otro elemento que limitaba la calidad democrática fue la ley electoral, que tiene un problema no de ir contra unas partes de la sociedad, sino, a mi juicio, contra el conjunto de los españoles, porque establece, digamos, votantes de primera y votantes de segunda, es decir, el voto de Madrid no vale lo mismo que el voto de Soria. Se establece la circunscripción provincial, que es una creación de la República que reduce y limita la democracia directa y el control del representado, o del representante, mejor dicho, del representado hacia el representante. Y en ese sentido la ley electoral hace que los diputados
sean escasamente responsables ante sus electores. Los diputados son mucho más responsables de los que le han elegido, pero el que le ha elegido es el presidente del partido, no son los ciudadanos de Vallecas o los ciudadanos del barrio de Trincherpe, San Sebastián. Responden ante quién le ha puesto una lista. Y en ese sentido tenemos una ley electoral muy deficiente, muy escasamente efectiva en cuanto al control de la opinión pública de sus representantes, y yo creo que este es un tema urgente que debe ser cambiado. Debe establecerse una relación mucho más directa entre el elector y el representante, y si no se pudiera hacer, por los motivos que fuera, un sistema a la inglesa de distritos uninominales personales y mayoritarios, por lo menos el modelo alemán, que es un modelo mixto de tipo de representación proporcional con otro del tipo mayoritario, yo creo que sería la vía de avance en esa dirección para mejorar la democracia, porque, como digo, la Constitución es valiosa y positiva en la determinación de nuestras libertades, pero es terriblemente deficiente en cuanto al diseño que los políticos han hecho con la ley electoral, con su constitución provincial, con su distrito provincial y, desde luego, con la ley de partidos políticos. Pues cerramos esta primera ronda con Lorenzo. Se han comentado muchísimas posibles causas de este descenso del talento en la política. No sé si quieres añadir alguna más o puntualizar alguna de la que hayan comentado nuestros dos invitados. Yo lo atribuyo, entre otras muchas razones, pero fundamentalmente a dos grandes causas. Una que yo creo que mis contertulios no han nombrado tanto, que se debe fundamentalmente, es una cuestión que afecta, yo diría, a toda la sociedad, por lo menos a toda la sociedad occidental, y es que hemos abandonado en muy buena medida el humanismo. Es decir, la técnica y la tecnología, que por otra parte son, a mi juicio, a mi modo de ver, importantísimos, le han ganado la partida de una manera, yo diría, abrumadora. Y por muy importante que sea la competitividad, por muy importante que sea avanzar en la ciencia, en la tecnología, porque esa es la forma en que, bueno, las sociedades evolucionan, no podemos olvidar que el humanismo pues ha jugado desde siempre, desde sus inicios, también un papel fundamental. Y abandonar el humanismo implica y centrarnos exclusivamente en lo que son las cuestiones técnicas, tecnológicas, pues embrutecer al ser humano, sin duda ninguna. Y cuando alguien se embrutece, pues lógicamente pues pierde calidad, pierde cultura, etcétera. Por tanto, yo eso lo veo perfectamente en la mayoría de las sociedades, y por lo tanto es una característica que no solamente es española, sino que como mínimo sería de todo Occidente. En España yo creo que es especialmente gravoso, también debido a que hemos tenido pues, un sistema educativo y unas políticas educativas en los últimos años que han sido absolutamente nefastas, ¿no? Ahora bien, no todas las sociedades son iguales. Aquí sería casi inconcebible cuestiones que ocurren en Alemania, por ejemplo, programas de filosofía que son de máxima audiencia, que se dan en prime time y que cuentan con máxima audiencia. En España los programas de filosofía no los puedes poner ni a las 3 de la madrugada porque no los ve nadie. Desgraciadamente, a eso me refiero, ¿no? Por lo tanto, también hay distinciones entre unas sociedades y otras. ¿Por qué entonces en España, bueno, pues no tenemos, o la calidad de nuestra clase política en concreto? Porque, por lo tanto, yo lo que venía a decir antes es que si toda la sociedad adolece de una falta de humanismo, pues bueno, la clase política obviamente no va a ser ajena a todo eso. Y en concreto, ¿por qué la nuestra es más mediocre? Porque yo creo que las leyes, la legislación, como bien apuntaba Guillermo, pues afectan también de una manera extraordinaria. ¿Y cuál es la característica del régimen político español? Al menos desde la transición. Pues lo que ha dicho Guillermo, a mi modo de ver, la partidocracia, la oligarquía de partidos. Es tan apabullante la disciplina que las cúpulas de los partidos políticos ejercen sobre sus miembros, yo diría casi sobre sus funcionarios, que cualquier conato de individualidad, de creatividad, pues se ve inmediatamente asfixiado. Ni lo que pretenden, ni por supuesto lo fomentan. Y eso, al final, pues lógicamente tiene que tener también su consecuencia evidente. Si ahogas la libertad, si ahogas el individualismo, si ahogas la creatividad, pues ¿qué queda? Pues quedan, yo diría, personas
seres humanos que están mucho más dispuestos a vivir a cambio de, yo diría, unas contraprestaciones de carácter económico, pero ¿a qué precio? Pues en la mayoría de los casos al precio con que lo pagan con su amor propio, lo pagan con grandes dosis, yo diría en muchos casos de humillación. Y eso al final, ¿qué ocurre? Pues eso genera o degenera, mejor dicho, en mediocridad. Las personas vivas, las personas valientes, las personas que además tienen recursos, me refiero personales, para poderse ganar la vida igual o mejor fuera de la política, pues no se quieren someter a las disciplinas de personajes que por otra parte también son mediocres y que en muchísimos casos, siempre se ha dicho, y quienes hemos estado dentro de la política lo hemos conocido, son en muchos momentos, como digo, humillantes. Para eso hace falta tener una pasta muy especial, que es la que yo creo que en este momento tiene la clase política española y que se caracteriza, con todos los ejemplos o las excepciones que queramos poner, por su mediocridad. Pues enseguida vamos a abrir ya una segunda ronda para que nuestros invitados puntualicen todas estas cuestiones y también para que nos den alguna posible solución a este problema que tenemos en España, y es esa decadencia del talento en la clase política española. Pero antes te queremos recordar que Otra Ley Electoral es una campaña que hemos puesto en marcha para cambiar la ley electoral en nuestro país, en España. Para ello hemos puesto en nuestra página web, en otraleyelectoral.es, un apartado para que puedas firmar esta petición. Necesitamos ser muchísimas personas para que se pueda hacer fuerza y que nuestros políticos tomen en consideración realizar este cambio de la ley electoral. Lo puedes hacer, como digo, a través de nuestra página web otraleyelectoral.es, y también puedes firmar en change.org/otraleyelectoral. Te explicamos cómo hacerlo en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabes, otraleyelectoral.es o change.org/otraleyelectoral para firmar esta petición de cambio de ley electoral. Lidia, vuelvo contigo. Se han comentado muchísimas cosas en este debate. Me imagino que querrás puntualizar alguna o añadir algún otro concepto, pero también me gustaría preguntarte por las posibles soluciones que podemos encontrar a este problema de decadencia en la clase política española. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas o la mayoría de las precisiones que han hecho mis compañeros de mesa, ¿no? Por decirlo así. Pero lo que me parecéis es un poco ingenuos, ¿no? Porque diríase que todos estos defectos pues han caído porque sí, porque, bueno, pues hubo gente un poco tonta cuando hizo la ley electoral, ¿no? Que la montó de esta manera, la ley de partidos. Y claro, eso me parece, repito, ingenuo, porque este era el plan que se tenía, y se tenía desde antes de terminar la dictadura, para la democracia que iban a montar en España. Naturalmente la dictadura iba a acabar, ¿verdad? Entre otras cosas porque la vida es finita y el dictador se iba a morir. Pero después del dictador ya no iban a montar otro, porque ni Europa ni Estados Unidos querían una excrecencia fascista todavía en el sur de Europa. Lo que querían era pues este sistema, el sistema de unos partidos poderosos, porque ustedes no han hablado en ningún momento de dinero, ¿no? No han hablado de que ganan las elecciones los partidos que pueden invertir más dinero en su campaña electoral, en sus locales, en la promoción que hacen, los que naturalmente tienen el favor de la banca, que tienen el favor de las grandes corporaciones internacionales y que son los partidos que gobiernan en realidad en todo el mundo occidental, con algunas pequeñísimas excepciones. Y otros, bueno, otros ya en Asia y en África, pues están inmersos en horribles guerras que les han organizado las mismas potencias occidentales desde hace más de un siglo. Entonces, claro, vosotros habláis de la ley electoral, pero claro, la ley electoral no se monta así por casualidad. Cuando se prima a las regiones menos pobladas, las más atrasadas, son las de una tradición rural y anticuada, que en su mayoría van a votar a las formaciones clásicas desde el siglo XIX, ¿no? O sea, sin llegar al descaro, podríamos decir, con que en el siglo XIX y principios del XX el caciquismo imperaba en todas las zonas rurales de España, pero sigue habiendo. En Galicia,
he estado bastante, pero además tenemos compañeras del Partido Feminista que son de allí y que me dicen, el caciquismo sigue allí, son los caciques los que mandan. ¿Por qué gobierna siempre el Partido Popular desde hace 40 y tantos años? Yo creo que necesitamos una reflexión un poco más profunda, ¿no? La circunscripción provincial, claro, se monta para dividir el voto. Nosotros nos presentamos como partido feminista a las elecciones europeas y conseguimos, bueno, unos resultados muy pequeños. Era el año 99, no hacía mucho tiempo que estábamos en estas lides y de todas maneras pudimos sumar el voto de toda España porque era una sola circunscripción. Pero hace 3 años Izquierda Unida perdió 1 millón de votos, se dice pronto, porque se dividieron entre todas las provincias y no obtuvo el 3% o el 5% exigido en cada una de ellas para llegar a las instituciones. Esto está completamente pensado. El capital hace muchos años que sabe de todo, tiene unos grandes expertos, tiene unos especialistas, tanto en comunicación como en ley electoral, como en obtener beneficio, que es lo que le interesa. Yo creo que, bueno, el humanismo me ha gustado, esto que decías, pero el humanismo no dice nada, porque tan humano era el sistema nazi como son los misioneros que se van a salvar a gente, a países del tercer mundo, ¿no? El humanismo no señala nada. Lo que existe y sigue existiendo y se está resolviendo de una manera muy trágica es la lucha de clases. Y esto no lo digo yo ya, que todos saben mi ascendencia política, lo dice Warren Buffett, que es el gran financiero norteamericano, que cuando Barack Obama se le ocurrió decir, bueno, ya sabemos que no existe la lucha de clases, le interrumpió y le dijo, pues claro que sí que existe y la estamos ganando nosotros. Lo que ha ganado en los últimos 50 años es el capitalismo liberal sin tasa, sin fronteras y sin freno. Y lo único que le interesa es mantener el mismo sistema político, el mismo sistema de reparto de la riqueza y, por supuesto, no darle demasiado conocimiento ni instrucción al pueblo porque éste podría aprender y quizás sublevarse. Y hablarse de educación, pues es que las leyes educativas las han cambiado en cada turno para los partidos que gobiernan, que es igual además que el de Cánovas y Sagasta, ¿no? O sea, aquel turno de finales del siglo XIX entre liberales y conservadores. Pues lo mismo ahora, ¿no? Entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y cada vez que ha llegado uno al gobierno, pues ha cambiado la ley educativa para casi nada, porque de lo que se trata es de tener en la ignorancia, en la sumisión y la resignación a las amplias clases populares. En el día de hoy la educación está absolutamente segregada, incluso están segregando las escuelas católicas por sexos, de lo cual deberíamos hablar un poquito, ¿no? Porque entre la lista de grandes prohombres que habéis dado solamente habéis introducido a 3 mujeres, porque claro, las mujeres no han tenido protagonismo, no han tenido posibilidades de ser determinantes ni en las leyes estas. La Constitución tuvo 7 padres, pero no tuvo ninguna madre. Y se segrega por clases sociales, se segrega por sexos y se segrega por razas. Ahora que tenemos alguna población inmigrante, bueno, no muy grande, pero que está ahí y que molesta. Entonces, todo eso está pensado, como os decía, para mantener un capitalismo liberal sin trabas. De manera que no la ley, la reforma laboral que está pidiéndose que se derogue, que puso el Partido Popular para darle todo el poder a la empresa y quitarle todos los derechos a los trabajadores, no se ha modificado nada, ni se piensa modificar. El trabajo es precario, el trabajo está mal pagado, están los llamados falsos autónomos, que son los emprendedores, que ahora tienen un nombre más pomposo, que son unos desgraciados que con una camioneta o con un ordenador tienen que atender 40.000 pedidos que les hace la empresa madre, pero no los tiene asegurados. Se tienen que pagar todos los gastos y tienen que pagar los repuestos de la camioneta y todo lo que necesiten y los impuestos, y cuando les llega un pedido, pues atenderlo. Este es el sistema laboral. No creo que esté descubriendo nada, porque esto además lo publican todos los periódicos y todos los medios de comunicación. Y esto no se hace por casualidad ni porque se hayan vuelto tontos los que dirigen, al revés. Son muy listos porque lo están haciendo en beneficio propio. Entonces,
¿Cómo vamos a cambiar esto? La palabra. Es que me temo que si nos vamos a estar sin tiempo para poder intervenir. El feminismo, solo una frase más. Yo creo que el feminismo es fundamental para cambiar este estado de cosas, porque el feminismo no solamente habla de los derechos de la mujer, que son fundamentales, que están tan abandonados y atropellados, sino que habla del reparto de la riqueza, de acabar con las guerras que han organizado las potencias imperialistas, de conservar el medio ambiente, del que no podemos hablar hoy porque no hay tiempo, y todo eso forma parte de una revolución social que tenemos que inducir, que estamos intentando empujar. ¿Me permites un poco que intervengamos los demás? Porque es que si no... Quedan 5 minutos para 2 intervenciones. Es que llevas 10. No te preocupes, Guillermo. Bueno, es que al principio fue muy breve. Al principio es que quería saber qué ibais a decir. No os preocupéis, alargamos un poquito más el programa si hace falta para que intervenga. No, me preocupa porque además es que no estamos centrándonos en el tema, porque si hablamos de la historia universal, yo me voy a los romanos, es decir, que estamos aquí para ver la calidad de la clase política española y posibles alternativas o diagnósticos y propuestas, ¿no? Yo todo lo que dice la señora Lidia me parece muy respetable, pero que no comparto en absoluto nada de lo que ha dicho, pero me gustaría centrarme un poco en el tema y tener tiempo para poder intervenir. Adelante, Guillermo, sí. Estás en bueno, vamos a ver, yo volviendo al tema del humanismo, el humanismo, tal y como decía Lorenzo, yo lo veo en los términos de la calidad de educación, es decir, la educación, yo no soy sospechoso de franquista. En el año 75, durante varios años militaba en el Partido Comunista, de tal manera que puedo decir que la enseñanza y la calidad de la enseñanza humanística, que es geografía, historia, filosofía, literatura, era muy superior en los años 70 y 60 a la actual. Y esto parecerá bien o parecerá mal, pero es un hecho. Es decir, había una... En fin, yo estudié 5 años griego, 3 años en el bachillerato y 2 en la carrera. Estudié latín 6 años desde segundo bachillerato hasta preuniversitario. Había una educación humanística en el sentido de las letras, en el sentido de la comprensión del mundo. Y eso durante el franquismo. Y eso se prolongó en los años 70, en los años 80, prácticamente hasta principios de los 90, pero ya la LOGSE socialista lo que convirtió a los estudiantes en unos señores que tenían que ir a disfrutar, a aprender disfrutando, ¿no? Se eliminó la cultura del esfuerzo. Pero eso trae como consecuencia, como ha dicho Lorenzo Abadía, el hecho de que la inmensa mayoría de los políticos jóvenes actuales son personas que no han leído los elementos básicos de la cultura occidental, que están en la literatura, están en la historia, están en la geografía, están en la historia del arte. Y ese descalabro cultural, en gran medida, no solo, pero en gran medida se debe a las políticas pedagógicas de la izquierda. Las políticas pedagógicas de la izquierda, que se cargaron la calidad de la enseñanza pública. El otro día el País establecía que había 2 clases de enseñanza, la enseñanza pública de baja calidad y la privada, que eran los privilegiados. Bueno, pues hay que decir que en los años 70 y principios de los 80, cualquier instituto de enseñanza media, Instituto Nacional de Enseñanza Media, era mejor que cualquier otro colegio privado español. Los catedráticos del instituto hacíamos unas oposiciones durísimas y dábamos clase encantados de la vida a los bachilleres. Eran mucho mejores los institutos que los colegios. Es decir, si los institutos ahora están por debajo del nivel de calidad de los colegios concertados o privados, es culpa de la política educativa de la izquierda. Y, en fin, yo no me quiero alargar porque no quiero monopolizar la palabra, no es mi estilo, pero yo creo que la solución de la clase política, de la calidad de la clase política española, es muy difícil y forma parte de la capacidad que tengan entre todos y sobre todo los grandes partidos políticos de autorreformarse y hacer atractiva la política para la gente valiosa de la sociedad civil, para profesores de universidad independientes, para abogados, para notarios, para empresarios. El caso, por ejemplo, de Marcos de Quinto es un caso extraño y único y, sin embargo, duró 1 o 2 años en la política. Pero hay que traer talento de fuera a la política. Personas que se consideren
libres y con capacidad de aportar y tener criterio propio. Y ese es el futuro de la calidad de una cosa tan importante como es la gestión pública, que forma parte de la competencia, de la lealtad hacia un proyecto, pero tener capacidad de opinión propia y no ser un funcionario de partido o un funcionario del Congreso limitado a apretar un botón. Lorenzo, más soluciones que podríamos tener para evitar esta decadencia que tenemos en la actualidad en nuestra clase política española y, por supuesto, si quieres hacer también algún matiz a lo que han dicho tanto Lidia como Guillermo, adelante. Muy bien. Habiendo hecho hincapié en esas dos causas, bueno, lógicamente las soluciones que yo creo que tendríamos que arbitrar, siendo todo lo difíciles, ahí estoy completamente de acuerdo con Lidia. O sea, no vivimos lo que vivimos por casualidad, es decir, esto por supuesto que ha estado perfectamente orquestado desde el principio. Otra cosa es que quizá las causas pues sean, o lo que yo interpreto que son las causas, sean algo distintas de lo que plantea Lidia. En todo caso, una política educativa que haga hincapié, vuelvo a decir, en el humanismo, y por humanismo todo el mundo entendemos el cultivo de las humanidades, y por lo tanto, pues en todas aquellas materias que yo creo que se han dejado muy de lado, la historia, la geografía, la literatura, el arte, la historia del arte, etcétera, etcétera, yo creo que son fundamentales, la filosofía, para armar intelectualmente e incluso moralmente al individuo. Más allá de que no sea lo único necesario para conseguir este fin, ¿no? Pero eso es fundamental. Y de allí partiríamos pues con una base ya muy diferente, probablemente para afrontar cuestiones, pues como puede ser en concreto el tema que aquí hoy nos convoca, que es la política. En concreto, en España, además, pues yo estoy convencido de que hace falta cambiar la ley electoral y cambiar la ley también de partidos, porque van consustancialmente unidas. No tenemos gente libre dentro porque el sistema político que se organizó, como bien decía Lidia, intencionadamente, como mínimo en la transición o desde la transición, es un sistema que asfixia la individualidad y la creatividad. Y sin eso no podemos esperar, sería muy ingenuo, vuelvo otra vez a estar de acuerdo con Lidia, sería muy ingenuo pensar que podemos tener gente brillante y gente libre dentro de la política. No es posible con un sistema completamente cerrado, con una oligarquía tan absolutamente implacable como la que hemos visto durante 40 años. Lo lógico es que tengamos lo que tenemos dentro del Parlamento, con las excepciones que queramos poner. Pero eso es lo lógico y eso es lo que tenemos. Ahora bien, yo no lo atribuyo a las ideologías, es decir, yo no veo que en la izquierda haya gente más brillante que en la derecha o que en el centro. Es más, a raíz de la nueva política yo casi diría lo contrario. Dentro de lo mediocre que hemos visto y que por desgracia, hemos tenido que presenciar en los últimos años, probablemente la izquierda haya sido la protagonista de lo más zafio que hemos visto en la política. ¿Eso es la izquierda la culpable? En absoluto, en absoluto. Lo que quiero decir es que no se ha salvado, en absoluto se ha salvado la izquierda de todo esto. En el caso de que verdaderamente solamente fuera un problema de que la derecha organiza todo esto, bueno, la izquierda, como también decía Guillermo, hemos tenido al menos unas ciertas posibilidades para prosperar desde el punto de vista, vamos a decir, intelectual, que cada uno de nosotros en la sociedad en la que nos ha tocado nacer, que ha sido, bueno, la España de los últimos 40 años como mínimo, ¿no? No me voy a referir a lo anterior. Yo no veo que en la política, que en la izquierda haya tics, haya estrategias, haya planteamientos. Hablo dentro de los partidos políticos, no en la sociedad, que la sociedad yo creo que está llena de gente brillante, a izquierda y a derechas, no a la izquierda y a la derecha. No. Dentro de los partidos políticos, los partidos que están consagrados, los partidos que tienen representación, no los partidos que están todavía en la sociedad civil, como puede ser el Partido Feminista o como puede ser incluso nuestra propia campaña, ¿no? Que no tiene nada que ver. Los partidos institucionales de izquierdas y de derechas, ¿tú crees que Izquierda Unida tiene gente mucho más brillante que puede tener el Partido Popular? Yo creo que no. Y mucho menos Podemos, muchísimo menos Podemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema que es transversal en ese sentido y que probablemente se podría solucionar dando más libertad a la gente que hay dentro, tanto al sufragio activo como al sufragio pasivo. Para eso hay que reformar la ley electoral, indefectiblemente.
Precisamente eso es lo que pedimos en esta campaña, reformar la ley electoral. Para ello, como siempre, ponemos a tu disposición la página web otraleyelectoral.es. Puedes entrar en esta página para firmar esta petición. También en change.org/otraleyelectoral. Te explicamos cómo firmar este vídeo. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría realizar una última ronda con nuestros 3 invitados de hoy. Sed, por favor, lo más breves posibles para cumplir, aunque sea el tiempo en la medida de lo posible. Ya nos hemos pasado en algún minuto, pero creo que es muy interesante cerrar el debate con una última intervención de cada uno de nuestros invitados. Así que, Lidia, empezamos contigo esta última intervención a modo de cierre ya. Bueno, muchas gracias por darme otro tiempo. Pero bueno, voy a intentar ser simplemente telegráfica, ¿no? Yo quería decirle a mis ilustres debatientes, compañeros de mesa, que parece que no han recordado que la ley de educación, que estuvo vigente durante toda la dictadura hasta el año 70, que la cambió Villar Palasí, era el programa educativo de la República de Marcelino Domingo. Y que fue Villar Palasí el año 70 el que cambia el sistema educativo, con lo cual divide las letras y las ciencias, hace la EGB y condena a los alumnos a una mediocridad que es la que seguimos viendo y que está igual en la derecha que en la izquierda. En eso te doy toda la razón, Lorenzo, pero porque no hay izquierda en este momento. Y eso es lo que yo querría resaltar. La izquierda se ha convertido en un populismo barato, como en tantos otros países, producto de muchas derrotas que ha sufrido, y en este momento no hay un proyecto de izquierdas, yo diría, sin ser vanidosa, que el del Partido Feminista, que os aconsejo que miréis, y también a los que nos estén escuchando, nuestra página web es muy fácil porque es Partido Feminista de España y enseguida lo encontraréis. Ponemos efectivamente el rótulo, lo están viendo todas las personas para quien quiera entrar e informarse sobre el programa electoral del Partido Feminista. Guillermo, a modo de conclusión, tu última intervención. Bueno, yo es que como en los temas educativos tengo mucha sensibilidad porque me he dedicado a la enseñanza media y a la universidad. Haría un matiz a lo que he dicho, se ha dicho previamente, ¿no? Realmente la República no hizo un cambio fundamental en la ley que llevaba 80 años de vigencia o 70 años de vigencia, que es la ley Moyano. La ley Moyano, que es una ley liberal, estableció un bachillerato de 10 años, de 7 años, de 10 a 17 años, y ese sistema es el que se mantuvo básicamente sin cambios, tanto la de Moyano como la continuación, que introducía matices muy leves, hasta el año 1970. Es decir, que esta locura de transformaciones legales cada 2 años de la ley de educación, lo único que implica es una especie de locura por parte del Partido Socialista, básicamente empeñado en cambiar la ley, en cambiar y en mantener todo el espíritu de la LOGSE, que no ha habido forma de llegar a un acuerdo intermedio entre un planteamiento pedagógico y otro. Pero el resultado es el que tenemos una juventud y una adolescencia que se piensa que Heródoto es un, yo qué sé, no sabe ni le suena el nombre, vamos. Y ese es un gran fallo que tenemos en nuestro país. Y por último señalar que efectivamente la ley electoral requiere una reforma y lo que requiere es que los políticos de los 2 grandes partidos comprendan que estamos ante una burbuja política. El nivel de endeudamiento, el nivel de deterioro de la clase política, el desprestigio que tienen los políticos. En España están considerados, el Eurobarómetro demuestra o sugiere o dice que el 90% de los españoles creen que la democracia española es muy deficiente y que no se sienten representados por los políticos que tenemos. Y tenemos una auténtica burbuja que en algún momento va a estallar. Esto no hay quien se mantenga ni por el nivel de gasto, ni por el nivel de impuestos, ni por el nivel de cantidad de asesores. Hoy he escrito yo un artículo en español que recomiendo, igual que Lidia recomienda su página, yo recomiendo hoy en español mi artículo sobre la campaña electoral y ya pongo el ejemplo de Texas. Texas tiene 700.000 kilómetros cuadrados, la provincia de Madrid tiene 8.000. Bueno, pues en Texas hay 150 diputados del estado de Texas y aquí tenemos 136. Es que esto es y encima los 150 diputados de Texas no viven de la política, ganan $7.000 al año y unas pequeñas dietas por asistencia a los plenos.
Pues que aquí tenemos 136 para 8.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes, mientras en Texas son 30, y tenemos una estructura política que es insufrible, es insoportable. Y entonces hay una enorme cantidad de gasto político, una enorme cantidad de impuestos y exacciones inventadas sistemáticamente y una enorme cantidad de deuda que no podemos pagar nosotros ni nuestros nietos. En consecuencia, estamos en una situación de explosión en la que la ciudadanía está más que harta. Lorenzo, tu conclusión a modo de cierre. Pues uniendo un poco las dos últimas intervenciones de Lidia y Guillermo, yo partiría de una base, que es la siguiente, porque además a mí no me gusta que los planteamientos, por el hecho de que sean ambiciosos, lo que nosotros pretendemos, pues se consideren ingenuos, ¿no? Yo he escrito 2 ensayos en mi vida. El último se llamaba Desconfianza y trataba sobre el poder. O sea, yo soy muy poco confiado en relación con el poder. Razón por la cual, y uno entonces, lo que planteaba también Guillermo, creo que no podemos esperar del poder y de la clase política ningún tipo de cambio. O sea, o lo hacemos desde la sociedad civil, es decir, desde la ciudadanía, o lo exigimos desde allí, o desde luego es imposible. Que lo tendremos difícil porque la gente está más en las cervecitas que comentaba antes Lidia, o está en el fútbol, etcétera, etcétera, y las series de televisión. Bien, ahí estoy de acuerdo. Que será difícil, sí, que tendrá que ser una élite, que tendrá que ser una vanguardia política, me refiero, la que... O distintas vanguardias las que de algún modo intentemos espoletear a la sociedad y agitar sus conciencias para unirnos y por lo tanto para exigir a la clase política y al poder un cambio que jamás harán, a mi modo de ver, salvo que vean que pueden encaramarse a esa nueva ola. Eso desde Maquiavelo, eso es el poder, o la política, perdón, la lucha por el poder. Si no ven una oportunidad en una exigencia, digamos, en la unión de la ciudadanía, precisamente habría tortas, yo estoy seguro que habría tortas, siempre lo decimos, en el caso de que consiguiéramos, en nuestro caso, en nuestra causa, 7 millones de firmas. ¿No? Veríamos que habría tortas por conseguir abanderar el movimiento y veríamos como dirían, no, nosotros hemos creído fielmente en el cambio de la ley electoral, pero casi desde los orígenes de nuestro partido, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el oportunismo forma parte de la política. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, quienes pensamos que esto exige un cambio y necesita un cambio, es unirnos, pero en el seno de la sociedad civil y avanzar. Y Lidia pensará, pero eso es muy complicado. Eso es ingenuo. Bueno, es ingenuo. No es difícil. O sea, no es fácil, es difícil. Y hará falta recursos de todo tipo y también recursos económicos. Pero desde luego yo ya no tengo ninguna confianza en el sistema que tenemos. Tengo más todavía, a pesar de lo que hemos dicho, de la falta de preparación en la sociedad civil. Si no sale de la sociedad civil movimientos de este tipo que exijan al poder cambios, y tienen que ser muy fornidos, muy fuertes, porque si no os harán ni caso, los cambios no se producirán de ninguna manera. Pues muchísimas gracias a los 3 por haber estado con nosotros. Hoy además teníamos 2 invitados que se estrenaban en Ole Televisión. Lidia, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que esta sea la primera de otras tantas. Yo también. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por invitarme. Guillermo Cortázar también se estrenaba hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo mismo que le he dicho a Lidia, espero que sea la primera de otras tantas. Pues muchas gracias por la invitación y encantado. Y Lorenzo Abadía, una semana más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y muchas gracias especialmente a Lidia y a Guillermo. Nosotros cerramos esta primera parte del debate aquí en este punto, pero ahora, como bien sabes, comienza la macrotertulia. Si estás en Zoom, quédate con nosotros. Si estás en YouTube o en Facebook, entra en la cajetilla del vídeo porque ahí vas a tener el enlace para poder acceder a la reunión donde vamos a continuar tratando este tema tan interesante que hemos hablado hoy en el debate. Vas a poder puntualizar todas aquellas cuestiones que creas que se hayan podido quedar en el tintero. Vas a poder preguntar también a algunos de nuestros contertulios que van a estar también en el debate. En fin, te recomendamos que te quedes con nosotros y, como siempre, para finalizar, te recordamos que el objetivo de nuestra campaña es cambiar la ley electoral española y por ello, como siempre te decimos, tienes 2 vías. La primera de ellas, nuestra página web, otraleyelectoral.es. Puedes acceder ahí y firmar
la petición que estamos realizando, y también lo puedes hacer a través de la página web change.org/otra ley electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.